Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Feliz jueves 18 de junio del 2020, a mitad del año, casi en pleno verano. Damos la bienvenida para el estudio de hoy, que va a ser de Daniel 11. Continuamos con el estudio de las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Y hoy nos tocará estudiar los versículos 36 al 39. Estudiaremos el rey ensoberbecido de Daniel capítulo 11. Vamos a comenzar pues con una pequeña oración para que Dios nos dirija. Querido y bondadoso Padre que moras en lo alto, damos gracias por tu misericordia en esta hora. Suplicamos tu dirección y tu guía en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos. La Francia revolucionaria impone a Maussin como Dios único. ¿Qué les parece? Es el estudio de El Rey del Norte, Daniel 11, 36 al 39, como ya lo dijimos. Entonces, bueno, comenzamos con lo que nos dice la palabra. En Daniel capítulo 11, versículo 36, nos dice: el rey hará su voluntad. Habiéndonos traído pues de todo lo que ha sido los reinos de Persia, el reino de Grecia, la división en las cuatro partes, luego cómo salen preponderantes el reino del norte, el rey del sur, luego hace su aparición Roma, y luego la Roma papal. Entonces ahora aparece otro rey, el rey que hace su voluntad. ¿Y por qué lo llamamos el rey ensoberbecido? Porque dice allí la palabra que se ensoberbecerá, soberbio, se volverá soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios. Noten detalle clave e interesante: se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Será prosperado, o sea, Dios le dará la oportunidad de que logre su objetivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, porque ya está hecha la determinación. Así que Dios nos habla aquí de un poder que viene en el periodo del poder papal, ya casi finalizando el poder papal, donde se ensoberbecería este rey contra todo Dios, contra toda religión. Y su principal ataque es el Dios verdadero. ¿Qué se refiere? Vamos a analizar los puntos claves de esta profecía. Dice: ya de entrada no se puede referir al poder papal, porque en esta profecía, en Daniel 11, el poder papal está colocado bajo el símbolo de la abominación asoladora. Ese es el poder papal aquí en Daniel 11. Y este rey, además, como no puede ser el poder papal, porque dice textualmente, está escrito, que no respetará Dios alguno. No puede ser entonces el rey papal, porque este se basa en la creencia de Dios, en la creencia de un Dios. Aunque ciertamente deforma a este Dios, sin embargo, toma el nombre de este Dios. Por lo tanto, este rey ensoberbecido tiene básicamente tres características. Primero, debe venir cerca del tiempo del fin, que está determinado en el versículo 35, como ya lo estudiamos la semana antepasada. Segundo, debe ser un poder determinado, establecido. Y tercero, debe ser un poder ateo, es decir, que no respete ningún Dios, ninguna religión. Esto, mis hermanos, tuvo un cumplimiento perfecto únicamente en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa encontramos el tiempo que indica esta profecía. Uno de sus grandes ideólogos, Voltaire, él sembró la semilla del fruto del ateísmo. Él dijo en forma jactanciosa y soberbia esta palabra: estoy cansado de escuchar a la gente repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Probaré, miren lo que dice en su soberbia, probaré que un hombre puede ser suficiente para derribarla. Asociándose con tales hombres como Jean-Jacques Rousseau, D'Alembert, Diderot y otros, emprendió Voltaire la tarea.
Sembraron vientos y cosecharon torbellinos o cosecharon tempestades. Sus esfuerzos, su semilla ideológica culminó en la Revolución Francesa de 1793. La Revolución Francesa tuvo 4 fases. En la fase el reinado del terror, cuando la Biblia fue descartada y la existencia de la deidad fue negada como la voz de la nación. Esto, por supuesto, es un extracto del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y claro, es exacto la descripción que nos está haciendo de este poder, del poder ateo que gobernó a Francia durante la 4ª etapa de la Revolución Francesa. Y vamos a ver mucho de ese tema. Ese va a ser el tema de hoy. Ese es el rey ensoberbecido, a Francia revolucionaria. El obispo constitucional de París, acuérdense que dice que se opondrá contra todos los dioses, no respetará a Dios alguno. Bueno, el obispo constitucional de París fue presentado para jugar la parte principal de la más insolente y escandalosa farsa alguna vez promulgada en frente de una representación nacional. Fue traído en amplia procesión para declarar a la convención que la religión que él había enseñado tantos años era en todo aspecto una pieza del clericalismo, el cual no tiene fundamento ni en la historia ni en la verdad sagrada. Repudió en solemnes y explícitos términos la existencia de la deidad, a cuya adoración él había sido consagrado, y se dedicó a sí mismo en un futuro al homenaje de la libertad, igualdad, virtud y moralidad. Así que fíjense cómo fue obligado por la revolución a este obispo decir estas cosas, ¿no? Contra el Dios de los dioses hablaría maravillas. Pero no solamente continúa allí, continúa la historia. Dice que este obispo puso sobre la mesa sus decoraciones episcopales, recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas siguieron el ejemplo de este prelado. ¿Y eso qué nos hizo entender? El mundo, por primera vez, oído con esto, por primera vez, oyó en una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización y asumiendo el derecho de gobernar uno de los países más refinados de las naciones europeas, alzar su voz unida para negar la más solemne verdad que el alma del hombre recibe y anuncia o renuncian por unanimidad a la creencia y la adoración de la deidad. Esto está en un libro, en una enciclopedia sobre Napoleón Scott, el autor, en el volumen 1, en la página 173. Cómo la Francia revolucionaria cumple con este punto, que contra el Dios de los dioses hablaría, pues, maravillas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por un lado, la debilidad del obispo, ¿no? Que realmente no creía en su profesión, en su fe, y sucumbir, ¿no?, a la presión política, a la presión militar, a la presión de la vida, y decir pues que lo que había enseñado era mentira. Quizás realmente para él lo era. Pero vemos aquí el espíritu, ¿no? Porque fue una representación nacional, o sea, fueron los representantes del pueblo los que hicieron esto, los gobernantes de Francia. Por primera vez toda una asamblea se declaró atea. No, Dios no existe. Esto pues cumple la profecía, pero no solamente esta parte, porque la profecía dice también lo siguiente en el versículo 37. Y del Dios de sus padres no se cuidará. ¿Ya lo vimos? Ni del amor de las mujeres. El Dios de sus padres, la Iglesia Católica. El Dios de los católicos, porque la Francia, desde su fundación, había sido católica. Acuérdense cuando hablamos de Clodoveo, rey de los francos, que fue el primero, el hijo predilecto de la Iglesia Católica, que se convirtió y con él fue quitado el paganismo. Bueno, aquí vemos ahora una resurrección momentánea de este paganismo. Del Dios de sus padres Clodoveo no se cuidaron los franceses revolucionarios. Pero no fue lo único. Dice, ni del amor de las mujeres. Ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este es el espíritu del diablo. El espíritu que él inflige o que él inyecta o que él contagia a todos aquellos que le siguen. Y a los que no le siguen también lo quiere hacer. Ese es el espíritu que él quiere, de ensoberbecerse, de ensalzarse sobre todo,
aún sobre el Dios verdadero. Es lo que le dijo a Eva, serás como dioses. A Eva, que también se lo repitieron a Adán. Es siempre el espíritu, y en este caso la Francia revolucionaria también sucumbió en esta tentación. Ahora, ¿cómo fue el tema de las mujeres, el amor de las mujeres? Bueno, no solamente era abajo Dios, sino abajo el matrimonio. La palabra hebrea que se usa aquí como mujer se traduce también como esposa. Y el obispo Newton observa que este pasaje sería más propio traducirlo como ni del deseo de las esposas se cuidará. Esto parecería indicar que su gobierno de la Revolución Francesa, al mismo tiempo que declaró que Dios no existía, hollaría bajo sus pies la ley que Dios había dado para regular la institución del matrimonio. ¿Cómo se cumplió esto? ¿Cómo se cumplió que fue echado abajo el matrimonio? Bueno, íntimamente conectada con estas leyes que afectaban la religión, estaba aquella que redujo el matrimonio, la unión matrimonial, como el compromiso pues más sagrado que tenemos los seres humanos, y del cual depende, por cierto, la sociedad, ¿no? El Estado, ¿no? Lo llevó, mis queridos hermanos, a un mero contrato civil de carácter transitorio que ninguna de dos personas pueden comprometerse en su acción libre a placer cuando el gusto sea cambiado o el apetito gratificado. Es decir, redujo el matrimonio a un contrato civil que podía ser anulado o desechado a gusto de las partes. ¿Sí? Así es. Nos dice también, por ejemplo, Sofía Arnould, actriz famosa de la época, tenemos aquí la representación. Ella era muy famosa por las cosas divertidas que decía. Ella describió el matrimonio republicano como el sacramento del adulterio. Porque usted se podía divorciar. Vamos a leerlo porque aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos un estudio moderno que hace de la regulación del divorcio en el derecho francés. Y nos comenta algunas cosas. Dice, a partir de la Constitución de 1791, el matrimonio pasa a ser un mero contrato civil. Noten. Ahí fue cuando se inventa el matrimonio civil. Para contraerlo basta el acuerdo libre de los esposos. Su carácter religioso desaparece. La ley del 20 de septiembre de 1792 instituye el divorcio en Francia. Esta ley fue consecuencia lógica de la secularización del matrimonio. Si el matrimonio era un contrato que se formaba por la voluntad libre de las partes, también tenía que poder disolverse en función de la misma potestad. Y aquí coloca pues algunas cosas. Dice, estas razones fueron las invocadas por el Comité de Legislación. Hubo sin embargo alguna opinión disidente como Dumoulin, que intentó demostrar a la Asamblea Legislativa que era incompetente para pronunciarse sobre el divorcio. Y hay unas palabras allí originales. Pero la mayoría de la Asamblea quería secularizar el estado de las personas y aprobar la ley del divorcio, lo cual se hizo tras serias discusiones. El Comité de Legislación propuso tres series de causas susceptibles de ocasionar el divorcio. O sea, la Asamblea dijo, mira, también vamos a aprobar el matrimonio civil y también el divorcio, un contrato civil. Hay tres razones para poder divorciarse. Primera razón, la tenemos allí, una causa determinada, referente al incumplimiento por una de las partes de las obligaciones conyugales. O sea, hacemos un contrato de matrimonio y tú faltas a este contrato, es una causa de divorcio. Pero son tres. La segunda dice aquí abajo, el consentimiento mutuo de los esposos, que es el método perfecto para resolver los contratos sinalagmáticos. Y tercero, aquí lo tienen, miren la razón tercera, la simple incompatibilidad de humor, alegada por uno de los dos. Es decir, aquí la palabra humor quiere decir el carácter, la personalidad. Si hay incompatibilidad de caracteres, de personalidad, se puede divorciar. A eso fue reducido el matrimonio durante la Revolución Francesa. Esto es que no se cuida de Dios alguno, ni se cuida del amor de las esposas. De Dios alguno, dice la Biblia. ¿Qué sería el cumplimiento? ¿Cómo fue que se cumplió esta parte en la profecía? Bueno, en esta coyuntura, toda adoración religiosa se prohibió, excepto el de la libertad y el del país. El oro y la plata de las iglesias fue aprovechado y profanado. Las iglesias cerraron. Uy, esto parece la cuarentena, ¿no? A reflexión.
Las iglesias cerraron, las campanas se rompieron, se lanzaron en cañones, la Biblia se quemó públicamente, los vasos sacramentales desfilaron por las calles en un asno como señal de desprecio. Se estableció una semana de 10 días. Noten esto interesante. Durante esta revolución francesa y republicana, se atacó la semana. Se atacó la semana de 7 días y del reposo. Y en lugar de una semana, se colocó una semana de 10 días. Qué interesante ese detalle. La muerte fue declarada sueño eterno en llamativas cartas expuestas sobre los lugares de entierro. ¿Qué más se hizo en esta coyuntura? Para el colmo de la blasfemia, en caso de que éstas admitan grado, se mantuvo en la significación del comediante Mombel, quien como un sacerdote de la iluminación dijo: Dios, si existes, vindica tu nombre, injuriado. Yo te desafío, permaneces en silencio. No te atreves a lanzar tus truenos. ¿Quién creerá en tu existencia después de esto? La organización eclesiástica fue destruida por completo. Así lo dice Scott's Napoleon, volumen 1, página 133. Noten entonces lo terrible, ¿no? El desafío, la blasfemia, lo orgulloso, lo ensoberbecido que estaban estos gobernantes, y aquel odio visceral, diabólico que tenían contra todo aquello que representase pues a Dios. Es cierto que la Iglesia Católica cometió muchos excesos y no es el representante de Dios, porque lo que ha hecho es deformar la religión. Pero estos, como dice el dicho, estos votaron al niño con la bañera. La bañera, que era la religión católica, debía ser votada, pero no el niño, no la verdad. Pero ellos votaron todos juntos. Ya lo había dicho la profecía, ya lo había advertido Daniel capítulo 11 sobre este poder blasfemo, un poder que en Apocalipsis 11 es simbolizado bajo la bestia que sube del abismo, en Apocalipsis 11. Es algo que también nos muestra el espíritu del diablo. El objetivo del diablo es establecer un reino, una nación totalmente en abierta enemistad contra Dios, contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas, blasfemias. Pero bueno, no termina ahí, porque dice la profecía que se honraría al dios Mausín. En su lugar honrarían al dios Mausín. Vamos a ver, estamos en la diapositiva. Ya nos perdimos. Ya esta la habíamos visto. En la diapositiva siguiente, ya la vimos también, la 14. Ahora vamos a ver la 15. Se honra en lugar de Dios Mausín, Dios que sus padres no conocieron. Honrarlo con oro y plata y piedras preciosas y cosas de gran precio. ¿Qué representa esto? Bueno, lo que se hizo, la adoración de la diosa de la razón fue introducida. O sea, se quitó el dios y se colocó la diosa de la razón. Así lo describen los historiadores en la introducción de la adoración de la razón. En 1794, Chaumet dijo: el fanatismo legislativo ha perdido su dominio, ha dado lugar a la razón. Hemos abandonado sus templos, fueron regenerados. Hoy una inmensa multitud está reunida bajo su tejado gótico, que por primera vez resonará la voz de la verdad. ¿Y cuál es la voz de la verdad según estos allí? Allí los franceses celebrarán su verdadera adoración, la de la libertad y la razón. Allí haremos un nuevo juramento para la prosperidad del ejército de la república. Allí abandonaremos la adoración de ídolos inanimados por esta, la razón, esta animada imagen, la pieza maestra de la creación. Así que el dios Mausín, que colocan en su lugar del dios de los dioses, es la razón, la diosa de la razón. Personificaron a la libertad y la razón, sus consignas, y la adoraron. Y no culmina aquí esta historia, porque hicieron otra cosa. Una mujer con velo, vestida de tela azul, fue traída a la convención, y Chaumet, tomándola de la mano, dijo: mortales, cesen de temblar ante los truenos sin poder de un dios a quien tus miedos han creado. De ahora en adelante no reconocemos divinidad sino la razón. Te ofrezco su más noble y pura imagen. Si debes tener ídolos, sacrifica solo a tales como este. Cae ante el augusto senado.
de la libertad, velo de la razón. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo porque, bueno, ya lo que vemos es que al final sustituyen un Dios por otro. Porque esa necesidad de los seres humanos de adorar, que Dios colocó pues en nuestro corazón, no puede ser satisfecha con el ateísmo. Y por eso es que el ateísmo termina decantándose por las peores idolatrías y estupideces. Permítanme la palabra y discúlpenme la palabra. ¿Por qué? Porque ahora adoran a otro ser humano. Pasan de adorar a un Dios no creador, a adorar a una criatura. Sí, que personificaba la razón y la libertad, es cierto, pero realmente estaban adorando a una mujer. Eso es lo que nos dice el resto de la historia. Si nosotros lo leemos, la diosa apareció personificada por una belleza célebre, la señora Miller de la ópera, conocida en más que una persona de la mayoría de la convención. La diosa, después de ser abrazada por el presidente, fue montada en un magnífico carruaje y conducida en medio de una inmensa multitud. ¿A dónde? Adivinen dónde. A la catedral de Notre Dame. Allí que en estos días se incendió. Esa diosa, esa mujer, tomó el lugar de la deidad. Entonces la elevaron en el altar mayor y recibió la adoración, literal. Se postraron en adoración de todos los presentes. Y claro, esto era también obligado. Esto era por la fuerza. El 11 de noviembre, la Sociedad Popular del Museo entró en el recibidor de la municipalidad exclamando ¡Viva la razón! Y llevando en la parte superior de un poste los restos medio quemados de varios libros, entre otros los compendios del Viejo y del Nuevo Testamento, que expiaron en el gran fuego, dijo el presidente, todas las tonterías que han hecho cometer a la raza humana. ¿Ah? ¿Qué les parece? Todas las tonterías, según ellos, que han hecho cometer a la raza humana. El odio era tremendo, los demonios estaban contentos, el diablo estaba feliz, se había estado logrando un reino en la tierra donde estaba abiertamente prohibida la Biblia, donde estaba prohibido el Dios verdadero, donde se estaba adorando la criatura en lugar que el Creador. Se honra al Dios Mausín. Este Dios dice que era un Dios que no conocieron sus padres, un Dios extraño, que no conocieron los padres de esta generación. Bien puede ser llamado el Dios de las fortalezas, porque el objetivo de este movimiento fue hacer renovar el pueblo su pacto y repetir su juramento a la prosperidad de los ejércitos de Francia. Lea de nuevo unas pocas líneas del extracto ya dado. Hemos abandonado sus templos, fueron regenerados. Hoy una inmensa multitud está reunida bajo su tejado gótico que por primera vez resonará a la voz de la verdad. Allí los franceses celebrarán su verdadera adoración, la de la libertad y la razón. Allí haremos un nuevo juramento para la prosperidad del ejército de la República, el Dios de las fortalezas. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque se está aquí cumpliendo la profecía. Se está sustituyendo el Dios verdadero por un Dios falso, Mausín, un Dios que llamaron ellos el Dios de la razón. Era una diosa, era un ser humano. Tremendo. El Dios de la fortaleza. ¿Y qué dice lo último del versículo? Y con el Dios ajeno que conocerá, hará los baluartes de Mausín crecer en gloria. Harálos enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. ¿Cómo se cumplió esta parte? ¿Qué hizo el Partido Revolucionario? Este paganismo de la adoración de la razón se mantuvo hasta el nombramiento de Napoleón en el Consulado Provisional de Francia de 1799. Los partidarios de esa extraña religión ocuparon los lugares fortificados, las fortalezas de la nación, como se expresó en este verso. Previamente a la revolución, la propiedad de la tierra en Francia, ¿de quién era? Era el dominio de unos pocos señores en inmensos estados, los famosos señores feudales. Pero luego entonces, ¿qué pasa? En este momento los títulos de la nobleza se abolieron, sus tierras organizadas en pequeñas parcelas para el beneficio de la tesorería pública, es decir, fueron expropiados. El gobierno, al estar necesitado de fondos, confiscó los estados. Estas grandes extensiones de tierra fueron vendidas en subasta, en parcelas, para adaptarse a los compradores. Ingresó fondos valorados por encima de los 700 millones de libras esterlinas a la disposición del gobierno. Por interés, por dinero, la tierra fue repartida, los títulos abolidos. Todo esto
no fue más que el resultado de el falso Dios que se impuso en la Francia revolucionaria. La Francia revolucionaria impuso a Maussin, a la diosa de la razón, como Dios único. Se opuso a todo rey, a todo Dios. Se opuso al día de Dios. Se opuso al matrimonio. O sea, todas las principales instituciones de Génesis, que fue el sábado, que fue el matrimonio, que fue el Dios verdadero, fueron abolidas por esta asamblea revolucionaria. ¿Y saben qué? Esta profecía que se cumplió no murió allí. Este espíritu no murió allí. Cuando estudiemos Apocalipsis 11, vamos a ver esta misma profecía, pero con más detalle, como lo refleja Apocalipsis, porque esto es como lo refleja Daniel, luego lo veremos como lo refleja Apocalipsis. Y allí vamos a ver inclusive cómo este espíritu también, dice la profecía, iba a manifestarse en los últimos tiempos. No murió por completo. Por así decirlo, esta profecía hallaría otro cumplimiento en el tiempo presente. Y es lo que estamos viendo en el mundo. En el mundo estamos viendo cómo el espíritu de la revolución socialista, comunista, cuyo origen es en esta revolución. Estas ideas socialistas y comunistas se originan en la Revolución Francesa, en esta etapa, en esta parte. Y esa propagación mundial de esas enseñanzas está volviendo al mundo en un caos. En un caos como el que convulsionó a Francia, como ya lo acabamos de ver. Y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo desde diversas áreas. El feminismo, la lucha, ya no son luchas de clases, sino son luchas de minorías. En la minoría, las mujeres, la violencia de género, en la comunidad LGTBI, la comunidad ahora está de moda y se ha incluido el tema del racismo. Todos son estos elementos. Están convulsionando al mundo. Están llevando al mundo y lo van a llevar a como estuvo Francia durante la Revolución. Y noten, y se lo estamos aquí diciendo desde la base bíblica y profética, el espíritu es el mismo y harán lo mismo. Van a abolir la religión, van a abolir la Biblia, van a abolir el día de reposo. Y como ya vemos, tienen dos espíritus o dos características. Se oponen contra el Dios de los dioses, contra todo Dios, es decir, contra toda religión, y se oponen contra el amor de las esposas, se oponen contra el matrimonio, contra la familia como Dios la creó. Nosotros tenemos que permanecer fieles. No podemos sucumbir como sucumbió o como sucumbieron los sacerdotes del catolicismo. Tenemos que ser fieles. Pero esa fidelidad solo será posible con un poder superior. Y es el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese poder que Jesús prometió. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ese poder. ¿Ese poder para qué? Para vencer primero nuestra carne. Porque nosotros tenemos esa debilidad. Esa debilidad del adulterio la tenemos nosotros. Esa debilidad del ateísmo la tenemos nosotros. Esta es la carne. Dice Gálatas 5 que en la carne está la herejía y está el adulterio, entre otros pecados. Y la única forma de vencerlo es con el poder del Espíritu de Cristo. Pero dice también Gálatas que el Espíritu se recibe por el oír con fe y la fe viene por la palabra de Dios. Así que mis hermanos, necesitamos volvernos a esto, a la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra fe crezca por la palabra, por el estudio de la palabra, de lo que está escrito. Y por medio de la fe en la palabra, ser justificados por la fe y recibir el espíritu de santidad, que nos hará vencer esto, primero nosotros y luego, cuando nos toque, desafiar a esta bestia que nuevamente
está subiendo del abismo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y no se olviden, necesitamos a Cristo. Bendiciones.